Sí, hermano. Listo. Magnífico. Pues con el gusto de saludarles nuevamente, hermanos, paz a vosotros. Pues estarán de acuerdo en que a través del escudriñamiento de la palabra nos ha llevado a conocer la variedad de armas espirituales que el Señor nos ha dado para combatir pues a un enemigo que tiene muchas habilidades y muchas armas. De modo que en esta serie de 5 apartados, pues hemos venido escudriñando la forma en que pues podemos hacer uso de las armas, de las habilidades que Dios nos ha dejado, porque a sabiendas de el potencial que tiene Satanás, bueno, pues Dios también nos ha exponenciado en cuanto a su fuerza, su valor y su Santo Espíritu. Analizamos 4 armas y esta vez vamos a analizar la quinta y última, que aunque parecieran pocas, pero son bastante y suficientes para hacer nuestro trabajo como militares, como guerreros de nuestro Señor Jesucristo. Y pues esta última arma, el cinto o cinturón de la verdad, pues no es ni más ni menos, pero le vamos a dedicar 2 partes porque más que nada es muy extensa. Entonces, aún así, en 2 sesiones no vamos a alcanzar a ver todo lo que el Señor nos deja en esta espada del Espíritu o el cinturón de la verdad. Como en otras ocasiones, en las 4 anteriores hacemos una homologación, una comparación con la parte secular y luego le damos el significado en la parte espiritual. Y esta pues no es la excepción. Por eso vamos a hablar de este cinturón. Un cinturón es para fijar la vestimenta, para fijarla en su lugar y para darle algunas ocasiones algún uso. Hay quien en la antigüedad, por ejemplo, al cinturón fijaba parte de una cadena de un reloj que le llamaban de bolsillo, que muy probablemente lo vimos en nuestros padres o nuestros abuelos. Era un reloj redondo y que la tapa se podía abrir y se podía cerrar para que manualmente pudieras poner a la hora, pero esa cadena iba en un extremo fijo al reloj y del otro extremo se fijaba al cinturón, de modo que pudiera estar en forma segura porque era pues una joya, era un reloj que era muy valioso. Actualmente también se utiliza en algunos casos al cinturón la cartera del celular, de modo que es muy seguro porque va insertado el cinturón a la cartera en donde va adentro del celular, como una cosa muy importante para toda persona, porque es un documento, es un instrumento con el que trabajamos, con el que aprendemos,
con el que guardamos mucha información y bueno, cuando se ha llegado a perder es un verdadero problema, pero me refiero al cinturón que de ahí se fija lo valioso. Por eso en la época de Pablo, ¿sí? Los soldados vestían una túnica, venían vestidos con una túnica que es un gran trozo, era un gran trozo cuadrado de tela con agujeros o perforaciones para la cabeza y los brazos, las extremidades superiores. La tela era suelta y lo suficientemente larga para que el soldado pudiera sujetarla alrededor de su cintura, justamente con un cinturón. Cuando estaba listo para pelear, se remangaba las 4 puntas de esa túnica, dos de frente y 2 detrás, y las introducía justamente en el cinturón, ciñendo así sus lomos. O sea, estamos tratando de dar la figura por qué se le llama a ese cinturón de la verdad, que es la palabra de Dios. Le proporcionaba al soldado la movilidad y flexibilidad suficientes y necesarias para el combate cuerpo a cuerpo. Porque por lo general el soldado romano, bueno, pues sabemos que estaban en Roma, solía llevar una correa por encima del hombro, la pasaba por acá, que iba enganchada, esa correa que pasaba de al lado de acero hacia el delantero, o sea, me refiero a la parte delantera y la parte trasera, que iban enganchadas justamente al cinto, que el cinto obviamente lo traían como lo traemos todos los varones, a la altura de la cadera, ¿no? De la cintura. La espada y las condecoraciones o medallas por las batallas iban enganchadas en esta correa que corría de atrás, ahí iban enganchadas. Pero todos esos títulos valiosos, todos iban enganchados de esa correa al cinturón, teniendo la seguridad de conservarlas aún en la pelea, que generalmente pues era cuerpo a cuerpo. Una vez colocado el cinturón, el soldado romano abrochaba la correa, se enganchaba la espada que hemos mencionado y ya estaba preparado para la pelea, para el combate. De modo que si quitamos ese cinturón, pues no habría forma de enganchar todo lo relatado. Con lo que queremos preponderar la función de un cinturón. Tanto que en la actualidad, cuando no hay recursos ni siquiera para un cinturón normal de cuero o de algún otro material, pues el individuo busca la manera y pues con unos cordones o con unos trapos se hace un cinturón y se lo fija a la cintura, porque eso le da la seguridad, la flexibilidad de tener la suficiente habilidad de sus labores cotidianas. En la esfera espiritual, habiendo ya hecho una remembranza de la parte secular, en la parte espiritual,
los cristianos deben ceñir sus lomos con la verdad, entre comillas. Deben ceñir sus lomos con la verdad. Esto puede referirse al contenido de la verdad, es decir, a las Sagradas Escrituras. Por eso me permito repetir que el cristiano debe ceñir sus lomos con la verdad, ceñirlos, fijarlos, atorarlos, pero no con una espada secular, no con unas condecoraciones seculares o materiales, sino debe ceñirse los lomos con la verdad. Haciendo énfasis de que se refiere a las Sagradas Escrituras. Tu palabra es verdad, así lo declaran las Escrituras, y esa verdad es la que tenemos que ceñir a nuestros lomos espiritualmente hablando, o bien refiriéndose a una actitud de veracidad, sinceridad, honestidad e integridad. De esa manera debemos o se debe ceñir a los lomos la verdad. De esa manera se debe ceñir las Sagradas Escrituras, que es la espada de dos filos, en la manifestación de una actitud de veracidad. El cristiano tiene que ser veraz y claro. O sea, veraz quiere decir consistente. No, nada de alguna actitud ambigua o tibia. Debe ser veraz, debe ser sincero, apegado a la verdad de las Sagradas Escrituras. Ya analizaremos más adelante a qué se refiere plenamente a esa sinceridad y a la honestidad para hablar de las Escrituras, no conforme a la sabiduría humana, terrenal y diabólica, sino conforme a la sabiduría divina establecida y perfectamente firme en las Sagradas Escrituras, sin tener necesidad o el atrevimiento de cambiar, de quitar, de ponerle o de criticar, de hacer un juicio a las Sagradas Escrituras que, por increíble que parezca, de estos sobran. Quienes vienen haciendo un juicio, ya analizaremos un poco más adelante a qué se refiere esta parte. Dado que Pablo se refiere a las Escrituras como una arma espiritual, en este caso la quinta que estamos analizando, los creyentes que van ceñidos de la verdad, o sea, ceñidos de la palabra de Dios, están dispuestos y listos para la batalla, en cualquier momento que se dé, en cualquier momento que haya necesidad, ¿sí? Está listo para brincar al combate espiritual por su compromiso con Cristo y su causa. O sea, en favor de su causa. ¿Por qué en su compromiso con Cristo? Pues porque somos soldados de Cristo, porque no estamos en un lecho de rosas, no, el Señor no nos ha traído al descanso, al placer, a la comodidad, sino a defender su santa palabra. Los soldados de cada gobierno pelean celosamente y entregan su vida, ustedes saben, por su patria, por su pueblo, por su gobierno, porque con arrojo entregan su vida o entregan su sangre o entregan sus fuerzas
porque están peleando con honor para defender el honor y la honra de un gobierno, de un pueblo, de una patria, de una bandera. Pues ¿cómo no vamos a ser soldados si vamos hacia una patria espiritual, hermano? Que en la actualidad no peleamos por una ciudadanía. A veces materialmente necesitamos tener para ser representados una ciudadanía terrenal, pero esto es temporal, absolutamente temporal. Por esta ciudadanía terrenal no luchamos, no nos armamos para ir al combate. Ellos, los que van, son los que se han enrolado en el ejército de cada uno de sus países, en el ejército de cada uno de sus gobiernos, ya sea por amor, como acabo de decir, a la patria, o como una disciplina por la cual se obtiene un financiamiento económico que permite sostener a las familias y permite, pero no todo el mundo se enrola a un ejército. Igual acá, no cualquiera se enrola en el ejército de Jesucristo, no cualquiera se enrola en la batalla para pelear por esa patria celestial, la nueva Jerusalén a la que esperamos y a la que tenemos que estar preparados como victoriosos en una batalla. O sea, el reino de los cielos, el Señor Jesucristo dijo que es necesario que por muchas aflicciones entremos al reino de los cielos. Jamás nos dijo como algunas sectas, ni siquiera religiones, como algunas sectas que dicen pare de sufrir. Pero si quién dijo que tenemos que parar de sufrir, y mucho menos a través de una aportación de 10,000, 20,000 o 50,000 pesos. Los de 10,000 pesos hasta el fondo. A ver, primero aquí al frente los de 50,000 y 100,000 pesos para parar de sufrir. El Señor no nos prometió que el ser cristianos es estar en un lecho de rosas y es pues en la comodidad, en el confort, porque si cristianos somos, tenemos que caminar el camino que caminó nuestro Señor Jesucristo. Y ese nunca fue de confort, nunca fue de tranquilidad. Siempre fue de aflicción y de pelea verbal todo el tiempo. De modo que el cristiano debe estar dispuesto para la batalla, pero no nada más dispuesto, sino armado, hermano. Sino que tiene que tener ese cinturón en donde puede fijar otras cosas para tener la seguridad, la flexibilidad y la habilidad en la batalla sin tener que andarse agarrando la cintura porque se andan cayendo las cosas. A eso se refiere, a que ceñidos a los lomos la verdad, la palabra de Dios, es que podemos salir victoriosos. Por eso Efesios 6:14, que hemos mencionado, dice y alerta de estar pues firmes. En esta parte, por tercera vez, el apóstol Pablo en los versos 11 y 13 de Efesios 11, el apóstol llama a los cristianos, a los verdaderos cristianos, nos llama a que tomen una posición firme y segura. Nada de una posición tibia y pues a ver si Dios, qué Dios dice, a ver cómo me responde. No, no, no. Nada de que a ver qué Dios dice. Lo que Dios dice ya lo ha dicho y lo que ha dicho es de que nuestra actividad y nuestra posición es estar listos no para el sueño profundo, no para alimentar nuestros vientres nada más,
sino para defender la bendita patria que está dada, pero no entregada. Será entregada a aquellos soldados de Jesucristo que ganen la victoria. A que tomen una posición firme en la batalla espiritual contra el ejército satánico que viene también por legiones con sus huestes. Esta armadura es nuestra mejor defensa, es nuestra mejor y única defensa para confrontar los esfuerzos de Satanás, que por cierto son muchos, encaminados a fomentar la desconfianza en Dios, a fomentar la duda y el escepticismo. Por eso cuando el cristiano como Eva y como Adán dudaron, le dieron oportunidad a la duda y en la duda cayeron despedazados. Y de ahí afuera del paraíso. Y afuera del paraíso empezaron la caminata desconocida y solitaria. Porque cuando estaban con la compañía de los ángeles del Señor y de Él mismo, no tenían más que caminar de acuerdo a las instrucciones del bendito Padre, sin tener los riesgos, porque eran guiados por Dios. Les iba dando el conocimiento día a día. Pero cuando son desterrados del paraíso, se encuentran en una situación de espinos y cardos, pero solos en un caminar absolutamente desconocido. No sabían para dónde caminar, no sabían qué estaba al frente, no sabían qué era la siguiente parte, especialmente porque estaban sin la guianza de Dios. Eso es lo que quería Satanás y eso es lo que logró. Crear en el primer ser humano, en la primera pareja humana, la desobediencia a través de la desconfianza, desacreditando la veracidad de la que venimos hablando. Y cuando alguien pone, y cuando esta pareja puso en tela de duda la veracidad de Dios, el amor de Dios, pues se desprendieron de todo lo bueno que tenían, por lo que no tenían nada por lo que preocuparse. Pero estando fuera, dándole gusto y creyéndole más a Satanás, tuvieron que empezar el camino penoso que al día de hoy nos trae con estas nuevas generaciones. Sí, encaminados a fomentar la desconfianza en Dios, ¿sí? Abandonar la obediencia en la que fueron creados, les condujo o nos conduce a producirnos confusión y falsedad doctrinal, consecuentemente estorbar el servicio a Dios, meter el zancapié para la caída del hombre y consecuentemente traer división, servir a Dios, pero en la carne, y vivir con hipocresía y mundanalidad o cualquier otro ataque contra la obediencia bíblica. Cualquier cosa contra la obediencia bíblica para este demonio es bueno. Mientras más pequeño, más grande, no, pero siempre que se trate de desobedecer a Dios, siempre que se trate de alejarse de Dios,
para él está bueno. Sigue ganando terreno. Y por cierto, hablando de la obediencia, si todavía usted tiene capacidad de asombro, asómbrese que en las últimas horas, en los últimos días, alguien muy cercano en la hermandad me ha dicho, no creo en la obediencia. ¿Cómo? No creo en la obediencia. Todo eso es cuestión personal. Y ahí es donde confirmo que efectivamente la obra de Satanás es la confusión, ¿sí? Y la falsedad doctrinal. No creen la obediencia. Le digo, entonces tus hijos, cuando no te obedecen, ¿tampoco crees? Ah, bueno, dices que eso es que ejercen su capacidad de elección. Bueno, pues compruebo la obra de Satanás, de que así como Adán y Eva escucharon la voz del hombre a través de Satanás, en lugar de escuchar la voz de Dios. Finalmente le digo, entonces, ¿cómo vas a escuchar la voz de Dios en el sepulcro a la venida de nuestro Señor Jesucristo si tú no estás escuchando la voz de Él? ¿Cómo crees que vas a escuchar la voz de Dios, la voz del Rey de Reyes en el milenio, si tú nunca le escuchaste? Ah, no, dice, eso depende de Dios. Ah, entonces ahí sí está. Entonces, por fin, ¿hay obediencia o no hay obediencia? Pero solamente comento esto, hermanos, para comprobar que efectivamente he dicho, andamos respirando maldiciones, andamos respirando con este príncipe de los aires y a gran parte de las personas los hace entender con una sabiduría, repito, como dice la Biblia, humana, terrenal y diabólica. De modo que eso es, así sirve la gente a Dios en la carne. Cuando dice ceñidos con la verdad, hermanos, en la misma cita, dice que los soldados romanos, porque Jerusalén estaba en una provincia romana, estaban sujetos por los romanos, los soldados se vestían con túnicas que no se mantenían pegadas al cuerpo. Y como el combate antiguo era más que todo mano a mano, una túnica suelta era un obstáculo y un gran peligro potencial. Claro, o sea, te estorba, te tropiezas, la pisas y todo. Esta es las doctrinas falsas, que si no te ciñes con la verdad, te vas a tropezar. Y acabo de poner un ejemplo, pero no es el único, hermano. Hay quien me ha asegurado que Satanás no existe. ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, Satanás no existe. Entonces, ese es el falso maestro, el primogénito, pues sencillamente de Satanás. El cinto era necesario para mantener ceñido al cuerpo todo el material flojo, el material desparramado, ¿sí? Que era necesario fijarlo para tener flexibilidad y habilidad. Esto lo podemos encontrar en Lucas 12:11, Lucas 12:35 y 1 de Pedro 1:13. Para ceñirse el soldado debía introducir en el cinto
todas las puntas. Todas las puntas que estaban sueltas de su vestimenta como preparación para la batalla. El cinto que junta y amarra todos los cabos sin atar es la verdad. Ese cinto que ata todos los puntos, todos los cabos, para tener una flexibilidad y una habilidad y una fuerza y una rapidez, espiritualmente es la verdad, entre comillas, o mejor todavía, la veracidad de la cual estamos hablando. Se alude aquí a la idea de un compromiso sincero para luchar y ganar sin hipocresía, sin falsedad, en una forma genuina para luchar y ganar con la disciplina personal y la devoción que se requieren para la victoria. Como acabo de decir, después de un soldado literal, pues lo hace por amor. Ustedes a lo mejor han escuchado acá de los niños héroes que murieron por amor a esa patria y se aventaron y se defendieron, y uno de ellos se envolvió en la bandera mexicana y se aventó y dio su vida. Porque había esa devoción, porque había esa sinceridad, porque no había hipocresía y porque estuvieron dispuestos a dar su vida, y al día de hoy se les escucha hablar en boca, pues en boca de otros, ¿verdad? El cinto que junta y amarra todos los cabos sin atar es la verdad. Dije, o mejor todavía, la veracidad. Se alude aquí a la idea de un compromiso sincero para luchar y ganar sin hipocresía y sin pretextos, con la disposición personal y la devoción que se requieren para la victoria. Usted no puede ganar la victoria teniendo, o sea, el soldado cristiano no puede ganar una victoria teniendo un espíritu pusilánime, teniendo un espíritu así, desanimado, diciendo a ver qué Dios dice. No, hermanos, o sea, la decisión, sí, debe estar presente en todo momento, porque no sabes en qué momento es necesario utilizar las armas de las cuales ya hemos descrito. Es una devoción que se requiere para la victoria. Todas las cosas que estorben y obstaculicen, como las puntas de la túnica que estorben el avance, son quitadas de en medio. Hay que quitarlas de en medio para que no te tropieces con doctrinas falsas, con las doctrinas que ofrece el falso maestro. Y las épocas que vivimos son una prueba de que la gente no ha atado esas puntas al cinto de la verdad, que es la palabra de Dios, y se ha ido con falsedades, con tradiciones familiares, y no saben ni lo que están festejando. Creo que no envié al grupo un par de audios que se titulan Las Posadas, en donde se está describiendo que la gente está celebrando posadas diciendo o argumentando que Cristo anduvo pidiendo posada, anduvo pidiendo, tocando puertas, buscando
una posada, o sea, un lugar donde reclinar su sien. Y eso no existe en las escrituras, hermano. En ninguna parte de la escritura nos indica que Cristo anduvo tocando puertas buscando una posada. Con lo que estamos confirmando que Satanás confunde, desanima, desalienta en el bien y a cambio te da una sensación de felicidad, una sensación de convivio, una sensación que no tiene nada que ver con las escrituras, pero que el falso maestro lo ha hecho y han caído miles y miles de gentes porque no se han ceñido a la verdad, porque no se han apegado a la palabra de Dios. Y otros, aunque conocedores, pero simplemente dicen, ¿qué tiene de malo? Yo no estoy festejando nada. Me invitaron a una cena, pero realmente, pues, hay mucha distancia al respecto. Y si no, vamos a ver lo que nos dice segunda de Timoteo 2:4, rápidamente. Segunda de Timoteo dice 2:4, hermanos, en donde a la palabra dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento justamente de qué, de la verdad, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, hablando de Jesucristo, que todos los hombres sean salvos y vengan a ceñirse con el cinturón de la verdad. De este modo, hermanos, podemos estar seguros de que todos los hombres que quieren estar o ser salvos tienen que ceñirse de la verdad. Tienen que ceñirse a sus lomos la verdad. Y repito otra vez, hermanos, si todavía tenemos capacidad de asombro, asómbrese. Pero otro testimonio que Dios sabe que no estoy más que compartiendo testimonio, pues a esta misma persona le dije, ¿y cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? Le dije, antes que me contestes, contéstame así como hemos dicho, con veracidad y con honestidad. Y digo, si tienen capacidad de asombro, asómbrese, pero me dijo hace 10 años. Y si un año tiene 52 sábados, 10 años son 520 sábados que no abrió su Biblia, que no se ciñó de la verdad y que por lo tanto no cree en la obediencia, ni obviamente ni en la desobediencia. Y cuando le digo, pero es que Cristo acá en la tierra vino a aprender la obediencia en la carne, porque la obediencia en el espíritu al lado del Todopoderoso, claro que fue obediente también, espiritualmente lo conocía, pero aquí vino a conocer y a sujetarse a la obediencia que le permitió llegar a la cruz y todavía en la cruz, estando colgado, dijo, mas sea tu voluntad, mas no la mía. Cuando suplicaba que pasara ese trago amargo de él. ¿Ni así crees en la obediencia? No, claro que no. No existe. Entonces, a veces, hermanos, tenemos que entender que la obra de Satanás es así, satánica, y que he dicho en estos 5 espacios que
muchas veces, dije, si no todas, pero muchas veces sí ha logrado sus propósitos. Sí ha hecho su trabajo y dicen, por ahí un trabajo fino. ¿Por qué fino? Pues porque lo logra. Así de sencillo, hermanos. Y no con cualquiera, y no con ignorantes, sino con conocedores de la palabra de Dios. Ahí es donde entramos en el asombro, con conocedores, escudriñadores, incluso algunos exégetas, ya los ha convencido. Entonces, el apóstol Pablo a Timoteo dice que vengan al conocimiento de la verdad, con lo que está diciendo que no han llegado al conocimiento. Por eso andan tan extraviados, pero pensando que están en lo cierto. Hebreos 12:1, hermanos. Quien lo tenga, si me ayuda, por favor. Hebreos 12:1, hermano Dani. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así es, hermano. ¿Y cuál es la carrera? Vamos a correr una carrera, hermanos, sin esa espada, hermano, sin ceñirnos a nuestros lomos la palabra de verdad. Sería imposible caminar, y mucho menos correr, y mucho menos llegar a la meta victoriosos, ¿sí? Porque tenemos en derredor nuestra gran nube de testigos. Y entonces dice, despojémonos de todo peso y de pecado, fíjese bien, que nos asedia, que nos persigue, que nos llena de maldiciones y de conocimiento que están de acuerdo no a la palabra de Dios, sino a la sabiduría terrenal y diabólica, y que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Quiere decir con paciencia, hermanos, con uno de los dones espirituales que solamente el conocimiento de la palabra de Dios nos da, para no andarnos quejando de esta mortalidad que nos trae enfermedad, que nos trae dolor, que nos trae muchos conflictos desde que nacemos, porque nacemos llorando, ¿sí o no? Y créame que nos vamos llorando. Que la vida del cristiano está llena de sinsabores, está llena de muchas problemáticas que no las vamos a superar en forma personal, sino solamente con la verdad. Porque déjeme decirle que esta Biblia, esta palabra de Dios, esta verdad mata. Sí, mata, hermano. Pero mata la tristeza, mata la desilusión, mata las desavenencias, mata la corrupción y mata todo lo que hace nacer Satanás. Sí, la mata todo lo malo, hermano. Por eso es un espíritu, como una espada que traspasa los huesos y los tuétanos y te conmueve, te hace venir a la reflexión. Pero si no lees, si pasan 10 años, si pasan 5 o 6 días y esta palabra de Dios, este cinto está inactivo, colgado o abajo del almud,
no vas a tener la fortaleza para poder combatir al enemigo. Por si fuera poco, a más de lo que hemos confirmado en la bendita palabra de Dios, en otros pasajes, Pablo también se refiere a las armas de la luz, como en Romanos 13:12. Se refiere también como a las armas de justicia, como en 2 Corintios 6:7, y se refiere también a las armas de nuestra milicia en 2 Corintios 10:4. Y como son armas que no son aparte ni son extras, sino que confortan, enriquecen, nos vamos a detener un poquito o lo que dignamente merece esta palabra para poder ver la gran capacidad que Dios nos ha dado con este cinto de la verdad, y que si está flojito, hay que apretarlo un poco más. Cuando en nuestro cuerpo, ese cinturón que nos ayuda a fijar nuestra vestimenta queda flojo, ¿acaso no le recorremos un punto o 2 puntos para que quede bien firme? Bueno, no dudando que hemos hecho uso de esta verdad, pero si todavía hay que ajustarla, si todavía hay que apretarle para que se ciña todavía más firmemente a nuestros lomos, hay que apretarle, hay que darle otro puntito. Y si nos aprieta, mucho mejor, ¿verdad? Porque a veces cuando nos pasamos, sentimos que nos ciñó de más, le regresamos un punto. Bueno, si se pasa un punto, amado, no se preocupe, que es mejor que ande cómodo, ande incómodo, bien apretado, porque así no se le va a olvidar. Así lo va a tener presente. Algo de esto nos dice Romanos 13:12, que en su versículo 12 dice, la noche está avanzada. La noche está avanzada, pero consecuentemente se acerca el día. A veces, tratando de consolar a alguien, le decimos, no te preocupes, mientras más oscura y más pesada sea la noche, no te preocupes porque está por amanecer. No te preocupes porque está por terminar las horas de las tinieblas. Así dice esta palabra, la noche está avanzada, pero se acerca el día, se acerca la lumbrera, se acerca el lucero de la mañana, que es nuestro Señor Jesucristo. Desechemos, pues, entonces dice el apóstol Pablo a los romanos, las obras de las tinieblas. Desechemos, pues, porque está por amanecer el día y no quiero, dice Pablo, que nos encuentre el día en las obras de las tinieblas, porque ya pasaron las tinieblas. No es posible que tú sigas en las tinieblas cuando ya se está apareciendo el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Vistámonos de las armas de la luz, porque cuando habla de la noche, se refiere al tiempo tenebroso de lo que hemos venido hablando de la depravación humana y el dominio satánico. Cuando habla aquí de tiempos tenebrosos de depravación humana y el dominio satánico, le pongo el ejemplo con esa misma persona. Para que su sentimiento de asombro, pues, se conmueva un poquito, pero le digo, bueno, refiriéndome a este pasaje, ¿qué piensas de los matrimonios swinger? Dado que los matrimonios swinger son los matrimonios que intercambian sus esposas con otros varones y las mujeres comparten sus esposos con otras mujeres.
¿qué piensas de estos matrimonios swinger? Ah, perfecto. ¿Cómo? Perfecto. ¿Pero por qué? Pues porque eso te permite tener un criterio más amplio, eso te permite compartir, eso. Y entonces me está hablando y estoy pensando, qué buena obra hace Satanás. Pero asómbrese, o qué curioso. Le digo, entonces, me estás diciendo que a ti te gustaría ver en el lecho de mancilla a tu mujer. Ah, no, eso sí que no. Es que me estás diciendo que está bueno, que no tiene nada de malo. Ah, no, yo no le permito a mi mujer ni que se le acerque nada, ni que le ofrezca un refresco. Entonces vea cómo efectivamente Satanás eh, lleva a la confusión. Por un lado, esta persona dice, sí, adelante, porque inclusive parte de la depravación, como acabamos de leer, ¿sí? Es que la esposa o el esposo tenga relaciones ilegales, pero en presencia del esposo o de la esposa. ¿Por qué? Pues porque eso hace más pecaminoso y más atractivo y cumpliéndole más a Satanás. Con eso es lo que hay personas, inclusive como esta persona de la iglesia, en la que están de acuerdo. Y hace muchos años, ¿sí? Yo supe, no me consta, pero yo supe de swingers, matrimonios swingers, pero ¿qué creen? Cristianos. Y la mayor prerrogativa era que era legal, era posible, siempre y cuando no se involucraran los sentimientos. Siempre y cuando solamente hubiera una relación carnal adulterina, sin enamorarse de la persona. Entonces, no estaba considerado como fornicación o como adulterio. Y ahora digo, pues, ¿de dónde sacan tanta, qué creativos, qué cristianos tan creativos que todavía defienden estas prácticas ilegales y todavía le ponen la etiqueta de no adulterio por no estar involucrados sentimentalmente, solamente carnalmente? Entonces, a veces suena un poquito fuerte, pero yo pregunto, hermanos, ¿por qué si en la misma iglesia y en los mismos sectores cristianos o protestantes, ya no digamos los católicos, ¿verdad? Pero si este ha sido un tema de grande depravación, de grande tristeza, de grande muerte espiritual, ¿por qué razones inconcebibles no se trata en un foro, en un panel o en una congregación? Porque bien sabemos que al ministerio, le ha llegado, hermano, y le va a seguir llegando, porque ya hemos repetido muchas ocasiones que Satanás no está satisfecho. Es como pozo sin fondo, no se llena. Y si no nos ceñimos la palabra de verdad, vamos a seguir diciendo que no tiene nada de malo mientras no nos enamoremos de la persona ajena. Pues ¿qué no acaso Eva también tuvo una buena razón? Y Adán
ni razones, simplemente dijo, comamos. Yo no sé si se sentaron juntos a comerlos o no, pero se entiende en la Biblia que para cuando Eva le llevó el fruto prohibido, ella ya había comido. Pero como el responsable ante Dios era Adán y no Eva, por eso dice, por un hombre entró el pecado. No dice por una mujer, ni dice por un matrimonio desobediente y rebelde, dice por un hombre, porque él consintió y tuvo la responsabilidad de decir simplemente comamos, venga, dame más. Y yo creo que no acababa de comer cuando descubrieron su desnudez y les entró el pudor. Entonces sí les entró el pudor porque conocieron el mal. Dios los hizo santos, buenos, y no conocían el mal. Pero les entró la curiosidad. Otro hermano que hace un par de años falleció, cuando le pregunté, hermano, ¿sus hijos son convertidos? No, hermano, ¿qué van a ser convertidos? 6 hijos, varones, sin convertir. ¿Pero por qué, hermano? Como diciéndole, bueno, pues usted como siervo de Dios, o sea, ¿qué hizo? No, yo hice mi trabajo. Dijo, pero andan de curiositos. No se me olvide, hermanos. Al decirme andaban de curiositos, quiere decir andaban en esto. Y la curiosidad, dice el dicho mundano, mató al gato. Y la curiosidad de Eva la mató y ella mató a su marido por la irresponsabilidad del marido. ¿Por qué me estoy deteniendo en esta parte? Pues porque a veces, hermanos, a veces, hasta en la misma congregación, ya se empieza a ver hasta como natural. Pero Pablo no estaba de acuerdo. Pablo estaba muy desilusionado con los tesalonicenses porque habían entrado en ellos esta clase de adulterio espiritual, hermanos. ¿Sí? Entonces la noche se refiere justamente a este tiempo tenebroso de la depravación humana y cínica, porque después de pasar una noche en un intercambio íntimo con ajenos o ajenas, miren, de regreso al hogar, como si nada, como si nada. Pero ambos acudieron, tanto el hombre como la mujer, con el permiso de ambos y con el conocimiento de ambos. Eso es una depravación humana y un dominio satánico. Primera a los Tesalonicenses 5, 4 y 5. Por favor, para que veamos si estoy exagerando, hermanos, y para que si alguien se escandaliza por esta parte, bueno, vamos a ver qué le dijo Pablo a los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 5, 4 y 5, hermano Dani. Dice así: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Exactamente, hermanos. ¿Y por qué dice hijos de luz? Pues porque esto corresponde a una expresión hebrea que caracteriza a los creyentes como hijos de Dios. Decir hijos de luz en el término hebreo es decir hijos de Dios, su Padre Celestial, quien es luz y en que no hay tinieblas en absoluto. Los creyentes viven en una esfera de vida totalmente diferente
a la de los que estarán presentes en el día del Señor. O sea, esta noche tan tenebrosa no se dio nada más en el tiempo de los tesalonicenses, en el tiempo del apóstol Pablo, sino de ahí ha venido descendiendo, ha venido bajando. Y al día de hoy, ya otro día, hablaremos de las consecuencias de estas tinieblas. De modo que el día corresponde al regreso y al reino de Cristo. Por eso dijimos que salgamos de la noche, porque está para aparecer el día, porque el lucero de la mañana está por aparecerse. Aquí mismo en Primera Tesalonicenses, también en el 5, pero en los versículos 2 al 4 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Nadie lo sabe, ni Jesucristo, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. No habrá forma de escapar, hermanos. De modo que más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Va a ser lo increíble que estando en el día te sorprenda de noche como de ladrón. Ya has estado en el día, pero hay quien ha mirado atrás, como algún personaje en las escrituras, y se convirtió en estatua de sal. Así que hay otros pasajes por leer en esta parte, en donde estamos viendo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de todas estas fortalezas que estos matrimonios swingers, todo tipo de pecados sexuales son fortalezas sexuales porque por eso los vencen. Por eso dice aquí, estas armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos como los que hemos manifestado y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todavía creemos que sabemos más de Dios cuando no sabemos ni siquiera cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer. Cuando no sabemos ni siquiera la dirección que tienen los vientos o por qué cambian. Cuando no sabemos cómo se hace el granizo en los cielos. Pero sí criticamos si tenemos un conocimiento y argumentos, hermanos, que asombrosamente convencen a otros, llevando cautivo llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Te cautiva el pensamiento que ya tenías en Cristo y te lleva a la perversión de las peores, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Obediencia y desobediencia, que hay cristianos que no creen que existe. Bueno, te dejan de una sola pieza, ¿no? Caras vemos y corazones no sabemos, hermanos, pero Dios sí lo sabe. Y esta noche nos está advirtiendo una vez más que tenemos que ceñirnos ese cinturón de la verdad, que es la palabra de Dios. Nunca vamos a entender todos los conocimientos que aún Dios nos ha permitido no conocer. Pero déjenme decirles que hemos conocido, hemos tenido el conocimiento que los mismos profetas, muchos profetas quisieron saber y no tuvieron. Y la escritura también declara que el conocimiento y la sabiduría los ha dado a los niños y a los que maman. Y para terminar, hermanos, para que se lleven la reflexión, que
también las escrituras declaran que los niños, hablando de los recién nacidos, de los bebés, ¿qué creen que dice? Que ven el rostro de Dios. Que ven el rostro de Dios. Y he dicho, eso nunca lo vamos a saber, hermanos, porque nunca le vamos a preguntar a un bebé que todavía no habla, que todavía no se sabe expresar, que sí me doy a entender, hermanos, pero no podemos dudar como muchos de que los niños, los bebés ven el rostro de Dios. Por eso son tan santificados y por eso son de ellos el reino de los cielos. Los niños son de Cristo. Claro, los niños, esos que ven el rostro de Dios y que usted ni yo nunca lo vamos a saber y ellos jamás lo van a expresar, para que tengamos la seguridad de que la justicia, hermanos, se vive en la práctica. Ese cinturón de la justicia se vive en la práctica. Vamos a leer nada más en Efesios, donde hemos estado para terminar como última cita, hermanos. Efesios 6, y con esto damos por terminada la primera parte, en donde Efesios 6, del 11 al 17, y terminamos, hermano. ¿Alguien que me quiera ayudar? O mi hermano Dani, para que descansen un poco de mi voz. Del 11 al 17 de Efesios 6, hermano, que habla de la armadura de Dios. Dice así: vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestiales. Por tanto, tomad vuestra armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con el cual podáis pagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén, hermano. Dice que viene el día malo, hermano. O sea, viene el día malo. El apóstol Pablo estaba seguro y los cristianos también estamos seguros. ¿Y cómo vamos a enfrentar el día malo que ya no viene de parte de Satanás? Ya ha sido suficiente. Viene de parte de Dios. Por eso Pablo estaba tan preocupado en que los cristianos nos vistiéramos. Si usted se da cuenta, la última parte es la espada del Espíritu, que es la bendita palabra de Dios, que mata todo tipo de infecciones, todo tipo de insectos, todo tipo de bacterias, mata todo lo malo, siempre y cuando nos ciñamos, se ciñan de el espíritu de la verdad, que es la palabra de Dios, la cual no es posible en el cristiano original, genuino, que se ponga la espada cada sábado un rato, cada noche medio oramos. No. Aquí lo que es necesario es tener en una mano la espada y en otro lado con qué construimos.
para que no nos sorprenda el día, para que la noche que está por terminar y venga y aparezca el día, tengamos los suficientes elementos para destruir y hacer huir a Satanás, pero principalmente para poder ser aprobados delante de Dios, para poder hacer nuestro trabajo en el milenio y poder hacer nuestro trabajo en la vida eterna. ¿Cómo vamos a evangelizar en el milenio, hermanos, como reyes y sacerdotes, si no entramos con la verdad ceñida? La escritura es muy clara cuando dice que cuando tengas que hablar, no te preocupes, porque el Espíritu de Dios te recordará las cosas que has aprendido, las cosas que has estudiado, las cosas que has escudriñado. Pero si no la lees, si no la escudriñas, ¿qué te va a recordar el Señor? ¿Qué nos va a recordar, hermano? Tenemos que tener suficientes elementos para que, así como a los predicadores nos sucede, estudiamos una parte y a la hora de exponerlas, vienen pensamientos, vienen los recuerdos de lo que el Señor nos ha enseñado y lo exponemos y no estaba previsto. Muchos predicadores me estarán dando la razón. Y luego dice, ay, hermano, yo no sé ni qué dije. O sea, hablando de todo lo bien que se habló. Ah, pues porque del conocimiento que está en el subconsciente y en el cerebro, que es la máquina más maravillosa, el Espíritu Santo promueve y lleva a ese conocimiento y lo saca a flote en el momento propicio. De modo que, pues, pues de mi parte seguiría, pero respeto su sueño, su tiempo, con la ilusión de que el Señor haga su trabajo, porque nosotros como apóstoles de Cristo plantamos y regamos, pero Dios es el que da crecimiento. Termino diciendo, hermanos, previamente envié bastante y suficiente información acerca de esta espada, acerca de la Biblia. Información muy interesante que quiero pensar que la han aprovechado. Sobre todo porque voy a seguir enviándoles, compartiéndoles más de este conocimiento para que el Señor nos enamore todavía más, hermanos, y podamos echar mano de la vida eterna a través de las Santas Escrituras, porque así lo dijo Jesucristo. A mí os parece que en Dios y en su Hijo amado al cual has mandado está la vida eterna. Si estamos por la vida eterna, pues echemos la mano de esta armadura, hermanos, y nos vemos en 24 horas. Mientras tanto, espero que el Espíritu de Dios haga su labor mientras dormimos en nuestro cerebro, en nuestro subconsciente, y nos dé la voluntad, el ánimo de abrir las Escrituras y vamos a empezar a encontrar cosas tan maravillosas, tan asombrosas, que nos va a hacer amarle todavía más. Es mi mejor deseo, hermanos. Les agradezco su atención y su tiempo y espero que el Señor les bendiga abundantemente y a sus seres queridos. Paz a vosotros, hermanos. Que Dios les bendiga.